Es 12 de febrero, el Día de la Amazonía, decidió hacer público que va a presentar una acción de protección en contra del proyecto San Carlos Pananza. Este es un proyecto que está siendo ejecutado por una empresa minera EXA de capitales chinos y que ha provocado una serie de conflictos socioambientales en la zona de la cordillera del Cóndor. Es un proyecto de minería a gran escala, a cielo abierto, que va a afectar el territorio ancestral del pueblo Shuar-Arutan en 40.000 hectáreas y va a afectar también una de las zonas más importantes en biodiversidad del Ecuador, como es la cordillera del Cóndor. Entonces, este proyecto ha sido realizado sin cumplir los derechos constitucionales previstos para los pueblos indígenas. No se ha realizado el proceso de consulta libre, previa e informada conforme manda la Constitución, y se están irrespetando los derechos a la identidad cultural, el derecho al territorio de los pueblos indígenas, y además a través de diferentes actos violentos como la militarización y el desplazamiento de comunidades en el año 2016, también se atentaron contra el derecho a la vida, a la integridad y los derechos especiales que reconoce la Constitución a grupos de atención voluntaria prioritaria como las madres embarazadas, las adolescentes, niños, niñas y personas adultas mayores que tuvieron que huir de sus hogares, de sus comunidades de la selva, siendo perseguidos por la represión en el gobierno anterior. Entonces, todos estos factores llevan a que se prepare una acción de protección que va a ser presentada ante la Justicia Nacional, exigiendo que el sistema de justicia tutele los derechos de las comunidades afectadas y que ponga un alto a un proyecto que está siendo destructivo para el tejido social en la cordillera del Cóndor. Vicente Saquín, él es el presidente del pueblo Shuar-Arutan. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Vicente Saquín, presidente del pueblo Shuar-Arutan. El pueblo Shuar-Arutan se encuentra ubicada al suroeste de la provincia Morona Santiago, en la región amazónica. Es parte filial a la Federación Interprovincial de Centro Shuar. Está asentado en sus territorios de la cordillera del Cóndor, que está conformado con 6 asociaciones, 47 comunidades, tiene una población total de 1.200 familias, 13.000 habitantes, con un territorio definido de 220.000 hectáreas. Está dentro de los ríos Santiago, Zamora y Huangos, en los valles del río Huangos hacia Sanepa, en el área de la cordillera del Cóndor, que históricamente conocemos, donde se produjo el conflicto armado entre Ecuador y Perú en el Alto Cenepa. Conocemos de que en el territorio de la Amazonía, en la provincia de Morona Santiago, existen una gran extensión de territorios y donde el Estado ha otorgado grandes concesiones mineras a las empresas transnacionales. Y eso ha causado efectos muy preocupantes a toda la población que se encuentra en la provincia de Morona Santiago y en la Amazonía ecuatoriana. Realmente conocemos que la Constitución dice claramente que los recursos es del Estado, pero igualmente nosotros como población también somos del Estado. Por esto hago llamado al Estado ecuatoriano y a los entes rectores, que es el Ministerio de Minas, que inicie un examen especial sobre el proyecto minero Pananza. En noviembre de 2016 se produjo un enfrentamiento y un desalojo total que hubo en esta zona, pero no se ha hecho nada hasta la presente fecha. No se ha hecho ningún pronunciamiento qué es lo que pasó en esta zona. Solo ha quedado a los habitantes de esta zona, a los líderes perseguidos, y hasta ahora no sabemos qué resultados hemos tenido a la presente fecha. Ni la empresa minera, ni el Ministerio de Minas, ni el gobierno ha iniciado diálogos en ningún momento con las organizaciones sociales. Hemos visto que el actual gobierno era un gobierno de diálogos, pero no hemos visto ningún resultado. Hemos visto que con la CONADI, con la CONFENEC, con las organizaciones nacionales empezamos un gran diálogo. Pensábamos que íbamos a tener un buen fruto de dar las soluciones que existen en el territorio. Pero esperamos todavía y estamos como organizaciones al pie, al frente
de empezar esos diálogos, de resolver los conflictos que existen de esas empresas en el territorio. Las empresas mineras no es una entidad consultora, por eso los entes rectores, el Ministerio de Minas debe realizar una consulta previa, libre, informada, de acuerdo a la Constitución y los marcos legales. Por eso, hago llamado yo como presidente de esta organización que en esta zona se debe hacer un examen especial de ese gran proyecto minero que en el futuro afectaría todo ese territorio que es de la Correa del Cóndor, que existe una gran biodiversidad de nuestra cultura, porque generalmente el pueblo shuar tiene una gran relación con la naturaleza, y esa naturaleza hemos vivido conservando cientos de años, que es para todo el pulmón del mundo que tanto hablamos de la Amazonía. Empecemos, compañeros, y a todo el Estado ecuatoriano y a nivel nacional e internacional, comunico que esta empresa que están ahí, que deberán hacer un examen especial y auditoría total. Invito a todos, por esto, en este momento, esa acción de amparo que hacemos, patrocinado con nuestro abogado Mario Melo, estaremos al frente, también iniciando otros procesos de diálogos. No solo esta empresa, hay otras empresas que están en nuestro territorio y más en la Amazonía. Por eso es muy preocupante para nosotros como autoridades que estamos al frente representando a las organizaciones. No queremos también repetir las historias que pasaron. Las guerras pasaron en 95, sellamos las guerras, ganó el Ecuador, pero en la mesa hemos perdido grandes territorios aquí. Igualmente seguimos más bien conquistados, nuevo problema, nuevo enfrentamiento con las empresas. Pero eso también tenemos que dar un paso firme para dar las soluciones en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Organizaciones ambientalistas del Ecuador que también está apoyando esa acción. En segundo lugar, están los miembros del Consejo de Gobierno del pueblo Shuar Arutam afuera. Quería pedirles que por favor ingresen y se ubiquen por acá. Tenemos la intervención del compañero presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. De Gobierno de la CONAIE, el Consejo de Gobierno y su directiva de pueblo Shuar Arutam, la lucha sobre todo de nuestros hermanos del pueblo Shuar Arutam. Mis saludos cordiales a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE. Nuestra presencia es sobre todo en apoyo rotundo la lucha de nuestros compañeros y compañeras del pueblo Shuar Arutam y nuestro rechazo enérgico, rotundo, frontal, la intromisión de empresas petroleras, mineras, hidroeléctricas en la Amazonía ecuatoriana. Esto es un precedente importante para quienes estamos en resistencia, en la lucha. Desde el Estado ecuatoriano se tiene que consultar a los pueblos y las nacionalidades. Pero en Ecuador pasa todo lo contrario. Porque antes de consultar, ya concesionan, licitan los territorios. Y ahí se viola la Constitución, donde dice antes de concesionar, licitar, tendrán que ser consultados por el Estado y su gobierno. Pero no dice que tiene que consultar la empresa minera, petrolera, hidroeléctrica interesada, sino el Estado y su gobierno. Por lo tanto, se sigue violando los derechos humanos, los derechos de las nacionalidades. No ha habido consentimiento libre. No conocemos cómo se toman decisiones. Hasta inclusive se hace crédito, sobre todo con China, entre otros países, pero a nombre de los territorios de las nacionalidades. Eso es atentar contra la vida de las nacionalidades. Una minería a gran escala
en la cordillera del Cóndor, territorio del pueblo Shuar Arutam, es una vez más volver hace 526 años un acto etnocidio y genocidio. Porque la explotación minera a gran escala a cielo abierto es matar a las culturas vivas, tanto en el Ecuador y en la Amazonía peruana. Ahí están nuestros hermanos en la cuenca del Santiago, Río Morona, están nuestros hermanos Huampis, Ahuajún, los hermanos Achuar, los Shipibos, Ashaninka, entre otros pueblos. Entonces, hoy se dice de que es día de la Amazonía. Aquí nosotros no festejamos nada en absoluto. Aquí nosotros, una vez más, reivindicamos la lucha, la resistencia en la Amazonía ecuatoriana. Como dijo el presidente del pueblo Shuar Arutam, cuando empezamos con este famoso diálogo, pensábamos que iban a paralizarse. El presidente Lenín Moreno nos dijo de que no más concesiones petroleras, mineras e hidroeléctricas en los territorios de las nacionalidades, pero se sigue concesionando. Nos invita a diálogo, pero sigue concesionando. Igual está pasando en el bloque 28, en la provincia de Pastaza, en plena ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. ¿Qué va a pasar? Los bloques 86, 87, en la frontera entre Ecuador y Perú, donde están los territorios de las nacionalidades Achuar, Shuar, Andua, Quichua, Sarayaco, Zapara, que están en peligro de extinción. Explotar el petróleo en territorio Zapara es matar al pueblo Zapara, que es declarado por la UNESCO, sobre todo en su lucha que lleva adelante por la vida, por mantenerse vivo o viva como nación Zapara del Ecuador. Por eso, nuestro rechazo rotundo, la intromisión de las empresas petroleras y mineras que están dividiendo a la familia, a las organizaciones. Y quiero terminar diciendo que la lucha a favor, que la lucha en defensa de los territorios no simplemente es por la vida de los pueblos indígenas, eso tenemos que entender. Es atentar contra la vida de la humanidad, de todos los seres vivos quienes habitamos en el planeta Tierra. Por eso, una vez más desde la CONFENIE, rechazamos y próximamente realizaremos asamblea del Parlamento de las Nacionalidades, donde tendremos que tomar decisiones serias y nos iremos a un levantamiento en toda la región amazónica. Estamos en condiciones. Si el diálogo no funciona, si a través del diálogo se sigue violentando nuestros derechos, nos veremos obligados a ir a la resistencia en todo el Ecuador, principalmente en la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias. Claudio Huachiquiat, él es dirigente de territorios de la CONAIE. Venga acá un presidente con Feñay, pueblo Shuar Arutam, Nuña, Nantisno, Dormena, síndicos, autoridades, mismos. Primeramente recibo un cordial saludo de parte del movimiento indígena CONAIE. Mi nombre es Claudio Huachiquiat, dirigente de territorio y recursos naturales. Hoy nos hemos reunido a esta rueda de prensa al respaldo al pueblo Shuar Arutam, porque se ha violentado en sus territorios y ha habido desalojos, y con propiedad lo digo, y he palpado y conozco las realidades en temas de Tanquín, y es doloroso hoy publicarlo, decirlo enfrente. Obviamente desde la CONAIE hemos planteado un diálogo para definir el tema de Nanquín, pero hasta ahora nada se ha dicho, nada ha pronunciado el gobierno actual de Lenín Moreno. Más bien
se ha dedicado a estar dando direcciones, estar dando poderes a los ministros. Señor presidente, le invitamos a una gran asamblea que asuma la responsabilidad y los daños que dejaron ocasionando, porque tenemos niños, jóvenes, madres de familias, padres de familias que aún siguen desalojados, que viven en territorio ajeno, que todavía no tienen educación a los niños. Los niños actualmente están sin educación, no pueden ir a la escuela, porque los padres, aquel momento que hubo en esta resistencia, ese levantamiento, fueron perseguidos políticos. Rogamos a la justicia y al abogado del PSHA se haga la voluntad de ellos y se haga la voluntad de Dios, porque solo con Dios tendremos las respuestas favorables, porque aquí en la justicia ya no podemos creer. Es necesario, estaremos en levantamiento, no vamos a estar como si llama sentados observando lo que haga el gobierno. Desde el territorio ya hay pronunciamiento, ya hay levantamientos, exigimos nada más que se cumpla, y caso contrario, si el Estado envía a sus fuerzas armadas a reforzar, nos veremos obligados a pronunciar dentro del territorio, sin violencia, como nos acusaron aquellos tiempos aquellos líderes que aún todavía están perseguidos políticos, que la justicia no responde. ¿Qué mismo va a pasar con la ciudadanía que vive desalojada? Quiero dejar en claro que el movimiento indígena estará respaldando al compañero presidente del pueblo Shuar Arutam y a la ciudadanía del Nankín, que actualmente nos acompaña y están atrás nuestro. Estimados ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan por este medio, hacemos público nuestro dolor, el dolor del pueblo, porque no vamos a permitir como CONAI y como movimiento indígena que se siga atropellando los derechos de los pueblos y nacionalidades, porque el derecho nadie nos puede quitar. El derecho del territorio, el derecho de tener nuestras propiedades es nuestro, porque todos somos estados. Así como nos quemaron la casa, así como nos desalojaron, solicitamos al señor presidente y al ministerio que remedie, restituya, y quieren la ciudadanía volver en sus territorios, quieren pisar el territorio que en aquel momento ellos vivieron, porque ahorita viven en unas comunidades desalojadas más de 3 años, más exactamente, compañeros. No quiero cansarles por este medio, a nombre del movimiento indígena, a nombre del compañero Jaime Vargas, hago este pronunciamiento y el respaldo rotundo a esta acción que se hará hoy y se ha pronunciado el pueblo Shuar Arutam y su ciudadanía. Muchas gracias. ¿Cuándo van a presentar la acción de protección? Vamos a presentar en los próximos días. Todavía no lo hemos presentado. ¿Pero esto dónde se presentaría? ¿En la Fiscalía General del Estado o dónde sería buena corte? No, esta es una acción de protección, por lo tanto se presentarán todos los jueces ordinarios de la ciudad de Quito. Ha manifestado que de no acatar, de no hacer caso a esta solicitud, ¿ustedes se movilizarían para pedir de inmediato una respuesta al gobierno nacional? Si no hay ninguna respuesta sobre el caso, estaríamos obligados a seguir insistiendo al Estado, al gobierno y a los responsables de esta acción para que se dé cumplimiento. Nosotros, y como con todas las organizaciones enlazadas, estaremos pendientes de la respuesta sobre este caso de la demanda que se está haciendo. Pero ustedes mencionaban que todavía tienen el diálogo con el gobierno, pero continúan con este tipo de concesiones. Tal vez en los diálogos que han mantenido les ha dado alguna alternativa, les ha dicho algo en relación al tema o nunca se ha topado este tema. En ningún momento el gobierno ha entrado a hacer diálogo sobre el caso de concesiones mineras en problema de Nankín. En ningún momento. Ni las empresas que están ahí tampoco han dialogado con las organizaciones que estamos al frente. Señor presidente del pueblo Shuar Arutam, soy Franklin Chalupi de la prensa masónica de la Confenial. Ya son 2 años, casi 2 años y medio de estado de excepción que se dio en el 2016 diciembre. Pero ¿cuál es la realidad actual? Puntualmente, en concreto, están funcionando escuelas
sigue militarizado ahí. ¿Cuál es el estado de Nanquín y de sus comunidades? En concreto, un poquito de resumen, porque no sabemos realmente el estado actual del territorio del pueblo Shuar Arutam y de Nanquín. Nanquín fue desalojado en noviembre de 2016. Desde ese desalojo, las 10 familias ya se desplazaron y fueron en lugares, en una comunidad aledañas que vivían y hasta ahora viven ahí. Y es difícil que ellos retornen porque ya ahora está instalada el campamento de la empresa EXA y están vigilados por la Policía Nacional custodiando todo este campamento. Por eso hasta el momento las comunidades que fueron perseguidos con la justicia ordinaria, acusándoles que ellos fueron los que accionaron esa acción, todavía están privados de libertad. Por eso es que empezamos también para que eso se dé ya en un proceso que ya finiquitar esos problemas, que hay gentes que todavía no pueden salir, tener esa libertad de movilizarse. Gente de Tzultzim, ya hace 2 meses que recién empezaron a retomar su comunidad. Y es difícil de un año de abandono de una población que las comunidades quedaron ya en abandono total y recién están ya habilitándose a posicionar a esa gente. Igualmente, lo que sí nosotros pedimos, que estas acciones que se va a hacer y que el presidente y otros entes que sean responsables de esa acción, que nos dé la respuesta inmediata sobre este caso. Señor Vargas, por favor, una puntualización. Usted ha señalado que van a convocar a un parlamento de las nacionalidades en la Amazonía. ¿Para cuándo está previsto esto? Y la segunda pregunta, el día de hoy específicamente se está firmando o se está posesionando a un consejo sectorial de la Universidad Iquiam respecto al tema de la Universidad Amauta Iguazú. ¿Ustedes cómo están en el tema del diálogo con el presidente de la República, teniendo en cuenta que los personeros de la CONAIE, en este caso el presidente de la CONAIE y de las demás nacionalidades, en este momento están con el presidente de la República y ustedes están de una o de otra manera anunciando una serie de movilizaciones respecto a que no ha existido un resultado en el proceso del diálogo? ¿Cómo se puede analizar este tema? A ver, la primera pregunta, la Asamblea del Parlamento lo realizaremos en marzo. Segunda, la educación es un derecho. El correísmo tiene que reparar, recién empieza reparando. Aquí no se negocia. Así es, aquí se exige y se ejercen los derechos. La salud, la educación, la economía son derechos fundamentales irrenunciables. Pero con eso no quiere decir que dejemos de luchar. El señor presidente Lenín Moreno fue parte del correísmo y recién empieza reparando. Y luego tendremos que sentarnos a evaluar qué tanto se ha avanzado en tema de territorialidad en la Amazonía ecuatoriana básicamente. Y vamos a evaluar si funciona o no el diálogo. La educación, la salud, la economía, con diálogo, sin diálogo, se tiene que dar, porque es obligación del Estado ecuatoriano a velar por los intereses colectivos del Ecuador. Muchas gracias. Con esto queda concluida lo que se denomina esta rueda de prensa. Muy buenos días. ¡Viva la lucha! ¡Viva! ¡Viva pueblo Shuar Arutam! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva!